Hola a todos. Este es el segundo vídeo, como veis, de la historia de la lengua latina y en este en concreto vamos a hablar de los inicios de la ciudad de Roma, pero desde el punto de vista legendario. Vamos a empezar. Veíamos en el vídeo anterior cuáles fueron los orígenes del latín. Habíamos visto que su origen se debía a la llegada de las invasiones indoeuropeas, que fueron llegando a la península itálica y que se fueron asentando en ella en diferentes periodos desde el quinto milenio, más o menos por el 4400 a.C., hasta el segundo milenio a.C., en 4 oleadas. Y también habíamos visto que hay diferentes grupos dentro del indoeuropeo y que el latín pertenece al grupo itálico, que a su vez tiene otros dos subgrupos, el latino-falisco y el osco-umbro, y que el latín pertenece al primero de ellos, es decir, el latino-falisco. Y así era como llegábamos al punto en el que Roma está compuesto por 3 grupos principales, según Varrón, un historiador latino. Y estos grupos son los tities, también llamados sabinos, los ramnes o romanos y los lúqueres o etruscos. Estas 3 tribus, porque eso es lo que eran, tribus, formaban la división administrativa de Roma y constituían cada una de ellas un tercio de la población. Había una división también religiosa que estaba integrada por los sacerdotes y los individuos de los colegios sacerdotales, y el conjunto de estos 2 grupos la mayoría de las veces era un número divisible entre 3. De manera que se presume que probablemente cada tribu tenía su representación de manera igualitaria dentro de estos grupos. Así podemos decir que antes de que se construyesen los muros de la ciudad, ocupaban las colinas 3 villas o 3 barrios que pertenecían a diferentes familias y linajes. Según algunos autores, la población de los ramnes fue la que prevaleció en el nombre de la antigua Roma. Ramnes daría lugar al nombre Roma. Los tities o sabinos aportaron los ritos y las tradiciones religiosas, y los lúqueres o etruscos aportaron conocimientos en construcción, ingeniería. Bien, pues antes de la formación de Roma, el Latium era una serie de campiñas denominadas también Agri Lati, que estaban repartidas por toda la llanura y formaban distintos distritos o solares de familias. A las familias también se les llama gens, que se denominaban vicus. Esta palabra vicus viene de la segunda declinación vicus vici. Estos distritos o solares que estaban familiares que estaban repartidos y que denominaban vicus se unieron entre ellos, y este conglomerado de vicus formaron las villa. Las villa o villas, villa de la primera declinación. De este modo, la federación de varias villa o villas que tenían en el centro un punto elevado y fuerte, que normalmente era llamado el Capitolium, y que era el lugar de reunión para las fiestas religiosas y para las reuniones y las diversiones públicas. Y este conglomerado de villa y Capitolium, de varias villa y un Capitolium, se le llama civitas o populus. En los albores de la historia romana, la ciudad más importante no era Roma, sino que era Alba Longa. Alba Longa estaba a la cabeza de esta confederación de civitas. Era la más importante, la que tenía reconocida la primacía y la superioridad, hasta que con el tiempo esa superioridad pasó a manos de Roma. En aquella época, el dominio de Alba Longa, además de celebraciones religiosas en las que se inmolaba un toro a Júpiter, se reunía en el Monte Albano, donde se deliberaban temas de interés público, y se reunían allí los consejos de representantes de las diversas civitas, o sea, de las diversas ciudades que pertenecían a esa confederación. Pero la historia de Roma pero la historia de la fundación de Roma tiene un componente mitológico muy importante y que no podemos pasar por alto. Por eso, aunque no sea históricamente riguroso,
vamos a ver en este vídeo la fundación de Roma según los mitos, desde el punto de vista de los mitos. Para hablar de la fundación de Roma tenemos que retrotraernos muy atrás en la historia, ya que los romanos eran unos grandes admiradores de la cultura griega y pretendían descender de los grandes héroes troyanos, en concreto de Eneas. Así que vamos a empezar por hablar de la guerra de Troya. ¿Qué podemos decir de esta guerra? Pues tanto la historia como la mitología nos dicen cosas diferentes. Según la mitología, la guerra comenzó por una disputa tonta entre diosas. Todo comienza con la boda de Tetis y Peleo, que tenemos aquí en esta imagen, en este cuadro. Este es un cuadro, Eris arrojando la manzana dorada, es una pintura de Jacob Jordaens de 1633, que está en el Museo del Prado, por si queréis visitarlo. Bueno, pues lo que os decía, que todo comienza con la boda de Tetis y Peleo, a la que estaban invitados todos los dioses, salvo una, la diosa Eris, que por cierto era la diosa de la discordia. En este dibujo la diosa Eris es la que está situada pues de pie, con la vara o la lanza en la mano. Bien, pues a ella no la invitaron y le pareció muy mal, así que esta diosa ideó una manera perfecta de vengarse, sembrando la discordia entre los invitados al convite. Se presentó en el banquete y lanzó a la mesa una manzana de oro que tendría que ser para la más hermosa de las damas que estaban presentes. Ahí vemos al centro del cuadro la imagen de algo redondo dorado y esa es la manzana de oro. ¿Qué ocurrió? Que de esta manera hubo 3 diosas que se disputaron la manzana, alegando que cada una de ellas era la más hermosa de todas. Estas diosas eran Hera, Afrodita y Atenea. Como se armó una buena entre ellas, tuvo que intervenir Zeus, el cual pensó que lo mejor sería traer a un mortal para que fuese él el que decidiese, así que escogió a Paris, el hijo de Príamo, el rey de Troya. En este cuadro, que por cierto es precioso, vemos a las 3 diosas ahí de pie, delante de un hombre que está ahí sentado más bien a la sombra, y ese representa a Paris, que veis que tiene una mano estirada, parece que tiene algo dorado en la mano, debe ser la manzana dorada, pensando a cuál de las 3 diosas, que están ahí todo su esplendor y belleza, darle la manzana, cuál de ellas es la más merecedora. Pues bien, cada una de las diosas intentó convencer por todos los medios a Paris para que la escogida fuera ella. Hera le ofreció poder, Atenea le ofreció sabiduría y Afrodita el amor de la mujer más hermosa de la tierra. De modo que Paris, ni corto ni perezoso, le dio la manzana de oro a Afrodita, señalándola como la más hermosa del banquete. Bien, no se había dicho que este cuadro es de Enrique Simonet y es del año 1904. Bueno, y en el cuadro siguiente, que tengo aquí también, como veis, también precioso el cuadro, es de Sandro Botticelli del año 1485. Notad, daos cuenta lo importante que es para el arte, para la historia del arte, no solamente para los cuadros, sino también para la escultura, la temática y la inspiración en la mitología y en las leyendas de la historia antigua, porque siempre aparece en algún momento durante la historia durante cualquier época histórica. Bien, continuamos entonces con la historia. Ya vemos que Paris le da a Afrodita la manzana para señalarla como la más hermosa del banquete, y ella le había prometido el amor de la mujer más hermosa. Así fue, Paris viajó a Esparta, donde fue recibido y acogido por el rey Menelao y su esposa Helena. Y fue entonces cuando Afrodita propició el amor entre Helena y Paris. Helena era considerada la mujer más hermosa del mundo en aquel momento, haciendo que los dos se enamorasen el uno del otro perdidamente. Así que, aprovechando una eventual ausencia de Menelao, Paris rapta a Helena y huye con ella a Troya, junto con un gran tesoro, por lo visto. Aquí tenemos una imagen. Hablábamos de que
la mitología y las leyendas, que tienen mucha influencia en el arte, pero no solamente en la escultura y en la pintura, también en el cine. No sé si recordáis esta imagen, es la actriz que hace de Helena en la película Troya, en la que sale Brad Pitt. Como veis, son temas que son siempre recurrentes y que se utilizan en todo tipo de artes, no solamente en la pintura y en la escultura. Bien, pues Menelao, viéndose afrentado, pide ayuda a diferentes reyes y príncipes para rescatar a su esposa, vengar la afrenta y destruir Troya. Aquí veis imágenes de las ruinas, esta es una imagen aérea, de las ruinas de Troya, de los restos que se han encontrado. Ahora aquí no es el tema, pero bueno, se sabe que Troya fue una ciudad que existió durante el tiempo y se destruyó y se volvió a construir, de manera que bueno, son restos que pertenecen a diferentes épocas. La historia lo que nos dice es que Troya era un enclave estratégicamente importante, porque era un lugar de paso obligado para pasar por el Helesponto, que es el actual estrecho de los Dardanelos, y llegar al Mar Negro. Esta es una reconstrucción de la antigua una reconstrucción hipotética de la antigua Troya. Y aquí tenemos el mapa. Ahí donde está la flecha roja tenéis la ciudad de Troya. Pues lo que os decía, la ciudad de Troya era un lugar de paso obligado para pasar por el Helesponto, que es este estrecho que está un poquito más arriba de donde está la flecha, que actualmente se le llama el estrecho de los Dardanelos, y poder llegar al Mar Negro y acceder a interesantes e importantes vías comerciales. Probablemente las ciudades-estado griegas necesitarían ese enclave para mejorar la influencia comercial que ya tenía. Como veis ahí, está señalado con una raya discontinua en rojo el área de influencia de los territorios griegos. Aunque no existía Grecia como nación, sino que existían pequeñas ciudades-estado, tenían un área de influencia. No se le podía llamar nación, sino área de influencia. Y era más bien un área de influencia, pues no solo cultural, sino también económica, porque ellos extendían sus colonias, que con el paso de los años y con la adquisición de importancia se convertían en ciudades-estado, pues en los sitios donde ellos veían que podían tener intereses económicos importantes. Bueno, pues volviendo al mito, efectivamente los aqueos, que son los griegos, llegan a la costa troyana, ahí, como veis, dispuestos a la guerra. Durante mucho tiempo no lo consiguen. De hecho, el relato de Homero dice que la guerra duró sobre 10 años. Pero por fin Ulises, que es famoso por sus tretas, idea construir un gran caballo de madera que esté hueco por dentro, que era el que veíamos en la primera imagen, y dejarlo a las puertas de la ciudad como regalo al rey Príamo, como señal de amistad. Los troyanos introdujeron el caballo dentro de las murallas. Lo que no sabían es que dentro estaban unos cuantos de los mejores soldados griegos, que al llegar la noche saldrían de su escondite para abrir las puertas de la ciudad y así poder invadirla al fin. Y así es. Los aqueos pasan a fuego y cuchillo a todos los habitantes de Troya, salvo a unos pocos que logran salvarse. Y uno de los pocos que se salva es Eneas, que huye de la ciudad llevando sobre su espalda a su anciano padre, Anquises, y de la mano a su pequeño hijo Ascanio Iulius. Decían los romanos que la familia Julia descendía de él, de Ascanio Iulius, y Julio César lo contaba entre sus antepasados. Aquí podemos ver una imagen de una cerámica en la que está dibujada el motivo de la huida de Eneas llevando a su padre. Como veis, ahí hay una especie de soldado con su lanza y con su escudo y que lleva a otra persona encima. Esta cerámica es un enocoe, que es una jarra de vino, y está datada hacia el 520-510 a.C. Y como veis es eso, es Eneas huyendo de Troya llevándose a cuestas a su anciano padre. A continuación vemos otra vez que se repite el tema de la huida de Eneas,
Y esto es una escultura de Bernini. Son Eneas y Anquises. Esta escultura es del 1618-1619 y como veis, detrás de Eneas abajo hay un niño pequeño que es Ascanio, que va de la mano de su padre, y es así como huyen de Troya. Pues bien, Eneas, Anquises y Ascanio viajaron por todo el Mediterráneo, parando aquí y allá, como podemos ver por el mapa de ruta de su huida de Troya, hasta llegar a una pequeña pero poderosa ciudad en aquel momento en el norte de África, llamada Cartago. Se encontraba esta ciudad muy cerca del actual Túnez, ahí donde señalan las flechas rojas. Aquí vemos una hipotética reconstrucción de lo que sería la ciudad de Cartago. En aquella época era muy famoso su puerto, uno de los mejores del Mediterráneo. El puerto tiene una forma bastante curiosa, como veis, es el edificio circular por el que está ahí abajo, en el que se ve como unas columnas y ahí era donde se resguardaban los barcos. Por ahí entraban y salían los barcos. En la ciudad de Cartago, que por cierto fue fundada por fenicios, reinaba una mujer llamada Dido. Cuando llegó Eneas, los dos se enamoraron perdidamente. Esta imagen es una imagen de las ruinas de Cartago. Pues eso, que se enamoró de la reina, que se llamaba Dido. Pero los dioses tenían otros planes para él y le hicieron llegar un mensajero que le decía que debía partir, puesto que su destino estaba en otro lugar. Dicho esto, voy a hacer un inciso. A los romanos, esta historia de amor desgraciado por parte de Dido era muy de su gusto, puesto que siempre fueron enemigos acérrimos de Cartago, y más desde las guerras púnicas contra Aníbal Barca. Era algo así como decir que Cartago fue vencida por Roma tanto en el amor como en la guerra. Pues volviendo al tema, un mensajero le comunica a Eneas que debe partir inmediatamente, puesto que su destino se halla en otro lugar, de modo que de noche y sin avisar se va. Eneas parte, dejando sola y abandonada a Dido. Esta, triste y despechada, se da muerte. Aquí vemos una escultura en la que, como vemos, el tema de los amores entre Dido y Eneas también fue tema de inspiración. Aquí está Dido dándose muerte tras el abandono de Eneas. Bien, aquí volvemos al mapa que nos señala la ruta de Eneas. Parte de Cartago hacia su destino, el cual lo guía hasta el Lacio, en la costa occidental de la península itálica, ahí donde señalan las flechas. En esta costa gobernaba el rey latino, dando nombre a la región, al pueblo y a la lengua. A continuación vamos a ver este árbol genealógico que nos conectará Troya con Roma. Como veis, Eneas era hijo de Anquises, como ya os he dicho antes. Bien, Anquises era un príncipe troyano que un día, mientras estaba pastoreando, sí, habéis oído bien, era un príncipe pastor. La diosa Venus, que pasaba por allí, se enamoró de él y tuvieron un hijo. A los 5 años, Venus se lo entregó a su padre. Así que vemos que Eneas no es solo un simple príncipe troyano, además es hijo de una diosa. ¿Os dais cuenta de que los romanos no solo pretendían descender de un héroe troyano, sino también de una diosa? Evidentemente para mayor gloria de ellos. Continuamos. Pues Eneas a su vez se casó con Creusa, que era hija de Príamo, el rey de Troya, y por lo tanto también era hermana de Héctor y Paris. Creusa, cuando huyeron de Troya, quedó atrás y murió. Eneas, con esta princesa troyana, tuvo un hijo, Ascanio Iulius, el niño que veíamos en aquella escultura, que huía agarrado de la mano de Eneas, mientras él cargaba a su padre a espaldas. Os voy a hacer una pregunta, que creo que ya os lo he dicho antes. Volver a fijaros en el nombre de Ascanio Iulius y recordad que los romanos pretendían, la familia Iulia, a la que pertenecía Julio César, pretendían todos descender de Ascanio Iulius, o sea, descendían ya directamente de no solo de un héroe troyano, sino además de una diosa, de la diosa Venus.
Así que tenemos a Ascanio Iulius, hijo de Eneas, que una vez que se hizo adulto fundó una ciudad llamada Alba Longa, fundando una dinastía de reyes llamada la dinastía albana. Os sonará que al principio hablamos de ella, o sea, de la ciudad de Alba Longa, que era la Civitas, que estaba a la cabeza de la confederación de ciudades en el Lacio. Para que vayáis recordando lo que vamos contando durante el vídeo. Varias generaciones más tarde, creo que 8 más o menos, un rey descendiente de Ascanio, llamado Procas, tuvo 2 hijos, Numitor y Amulio. A la muerte de Procas, los 2 hermanos heredaron a la vez el trono, gobernando los 2 juntos. Pero se ve que estaban un poco apretados en el trono, que Amulio expulsó a su hermano Numitor. Temeroso de que en un futuro alguno de sus hijos tomara venganza, ordenó matarlos a todos, y solo salvó de la matanza a la única hija de Numitor, llamada Rea Silvia. Sin embargo, para evitar que ella tuviera descendencia y que esa descendencia pudiera tomar venganza, la obligó a hacerse vestal. ¿Qué eran las vestales? Las vestales eran unas sacerdotisas consagradas a la diosa del hogar Vesta, y su ocupación fundamental era cuidar el fuego sagrado y evitar que se apagase. Pues bien, ser vestal es como hoy día ser monja, pues era imprescindible ser virgen. De esta manera, Amulio se aseguraba que Numitor no tendría nietos que lo vengasen. Pero un día estaba Rea Silvia descansando al lado del río cuando pasó por allí el dios Marte. Marte bajaba de vez en cuando a la tierra para dedicarse a sus 2 aficiones, que era luchar en las guerras y conquistar mujeres bonitas. Fue así como Rea Silvia se quedó embarazada, y no de 1, sino de 2 niños, gemelos, Rómulo y Remo. A su vez, Eneas, a su llegada al Latio, conoció a Lavinia y la hizo su esposa. Lavinia era la hija del rey latino, con lo cual ya emparentaba con la realeza. Y Eneas y Lavinia tuvieron un hijo, que se llamó Silvio. Pero vamos a dejar de lado a Eneas, a Lavinia y a Silvio y vamos a volver a Rómulo y Remo. A continuación os voy a poner una corta escena de una película del año 1961 sobre los famosos gemelos. Es la escena que corresponde a lo más conocido de la historia, el rescate de los niños por parte de una loba. Como veis, ahí la loba. Bien, pues continuamos con la historia mientras se va desarrollando esto. Amulio, viendo esto, no se atrevió a matar directamente a los niños, pero ordenó que los metieran en una cesta y los abandonasen en el río Tíber, como aquí vemos en las imágenes, para que los llevase la corriente hasta el mar y allí a ver si se ahogaban. Pero la corriente los llevó hasta la orilla del río, donde encalló la cesta, al lado del Palatino, y allí una loba, atraída por los lloros, los encontró y los amamantó. Esta es la parte más ridícula de la historia, pero la que más le gustaba a los romanos, puesto que les gustaba pensar que sus antepasados habían adquirido el coraje y la fuerza de la loba siendo unos bebés. Rómulo y Remo, después de ser amamantados por la loba, son recogidos y criados por un pastor. Pero cuando crecen averiguan su historia y cómo su abuelo fue expulsado del trono por su hermano. Así que ahí tenemos a Amulio, que es rey de Alba Longa, y Rómulo y Remo se dirigen a Alba Longa para encabezar una revuelta contra Amulio. Lo quitan del trono y restituyen a su abuelo Numitor en el trono. Pues bien, una vez hecho esto, podrían haberse quedado al lado de su abuelo, ayudarle a reinar, y una vez falleciese este, pues heredar el trono. Pero en vez de eso, una vez derrotado y derrocado Amulio, se dirigen a nuevas aventuras, puesto que lo que ellos querían era fundar una ciudad. Así que eligen como ubicación de esta nueva ciudad la orilla del río Tíber,
en la que había encallado la cesta que los transportaba de recién nacidos. Recordad que dije que había encallado al lado del Palatino. Aquí vemos una imagen, un dibujo de lo que sería la antigua Roma con las 7 colinas, que son el Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Aquilino, el Quelio, el Aventino y el Palatino. Pues bien, Rómulo escoge fundar la ciudad en el monte Palatino, que es este que se señala en rojo. Pero Rómulo escoge fundar la ciudad en el Aventino, 800 metros más al sur. Se ponen así a fundar la ciudad. Hay que resaltar que la manera en que lo fundan es muy típica de la tradición etrusca. Lo que hacen es uncir 2 bueyes blancos y con un arado delimitan, pues eso, valga la redundancia, los límites de la ciudad. Delimitan la ciudad, lo que sería algo así como la muralla. Para decidir quién será rey, lo dejan en manos de los dioses, a una señal de los dioses. De modo que Remo, al amanecer, vio pasar 6 águilas o 6 buitres, pues eso, a la hora del amanecer. Pero Rómulo, al anochecer, ve 12 águilas o buitres. Entonces, ¿a quién le dan las bendiciones los dioses? Los 2 hermanos no se ponen de acuerdo. Remo dice que es a él, porque vio los pájaros antes, al amanecer. Pero Rómulo dice que él es el elegido, puesto que aunque los vio al anochecer, vio más cantidad, ya que vio 12. Remo se molesta con el hermano y con el pie borra parte de lo arado por Rómulo, y este furioso lo mata. Es curioso que parece que todas las historias que marcan el inicio de una civilización parten del asesinato de un hermano, ¿verdad? Bueno, pues por fin ahí lo tenemos, se ha fundado Roma. ¿Y en qué año se ha fundado? Pues en el 753 a.C. Pero antes de continuar, me veo obligada a hacer un inciso en cuanto a la cronología, para aclararlo y para que quede claro. En los tiempos antiguos no había un sistema para numerar los años. Era de una manera un poco arbitraria. Por ejemplo, para señalar una fecha en un escrito, ponían cosas como en el 5.º año del reinado de Darío o en el año en el que Cirenio fue gobernador, es decir, ponían el nombre de un gobernante. Luego, más adelante, las naciones más importantes lo que hicieron fue destacar algún hecho muy importante en su historia primitiva y contaban a partir de ahí. Para los romanos, por ejemplo, este hecho importante fue la fundación de Roma, es decir, era su año 0, a partir del año en el que contaban. Os voy a poner un ejemplo. El 205 AUC. AUC significa ab urbe condita, es decir, significa desde la fundación de la ciudad o desde la fundación de Roma. ¿Qué significa 205 ab urbe condita? Significa que es el año 205 después de o desde la fundación de la ciudad. En latín se escribiría así, porque ya sabéis, los números romanos, la C significa 100, entonces sería 2 veces 100 y un 5, 205, ab urbe condita. En el año 535 después de Cristo, un sabio sirio llamado Dionisio Exiguo calculó el nacimiento de Cristo en el año 753 ab urbe condita, o sea, en el año 753 después de la fundación de la ciudad. Lo cual, todo se ha dicho, era un cálculo erróneo por 4 años. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque no es el tema. Para nosotros como civilización, nuestro hito importante en la historia primitiva fue el nacimiento de Cristo. Y desde entonces se cuenta ese año como año 0, con la cuenta hacia adelante para las fechas posteriores, por ejemplo el año 35 después de Cristo, y hacia atrás para las fechas anteriores, por ejemplo el 250 antes de Cristo. Os voy a poner aquí un ejemplo en esta línea temporal. Si establecemos como año 0 el año del nacimiento de Cristo, la fundación de Roma tuvo lugar en el 753 a.C. Y si tomamos como año 0 la fundación de Roma,
el nacimiento de Cristo tuvo lugar en el año 753 ab urbe condita. ¿De acuerdo? Esto es muy importante entenderlo y manejarlo bien, porque cuando hablamos de temas históricos puede que tengamos que manejar la doble cronología, por eso me he parado aquí a explicar esto. Bien, así que una vez explicado esto, volvemos aquí, tenemos otra vez a Rómulo con su ciudad recién fundada. Bien, ya está fundada Roma, pero había un problema. Había muchos hombres, fluían muchos habitantes a la ciudad, pero todos eran hombres y no había mujeres. Y Rómulo consideraba que si quería un futuro para la ciudad había que tener niños, y para ello era imprescindible mujeres. Así que lo que hicieron fue una mezcla de engaño y violencia. Invitaron al rey Sabino a que viniera junto con sus hombres y sus familias a una fiesta, y una vez en la fiesta aprovecharon la noche y raptaron a sus hijas. Evidentemente los sabinos se sienten traicionados y afrentados y comienzan una guerra contra los romanos. Los sabinos sitiaron el monte Capitolino, pero era inexpugnable y los sabinos no lograban entrar. Entonces los sabinos lograron convencer a una mujer llamada Tarpeia, que era hija de un jefe romano que dirigía la resistencia contra ellos, para que les abriese la puerta. Ella a cambio pedía que ellos le diesen lo que tenían en el brazo izquierdo. Los soldados sabinos llevaban todos un brazalete de oro en el brazo izquierdo. Cuando llegó la noche, secretamente, Tarpeia abre las puertas de la muralla y una vez que lograron entrar, le tiraron todos encima sus escudos, que también lo llevaban en el brazo izquierdo, que es esta imagen, que me salió antes de tiempo. Aquí esta imagen representa a Tarpeia ya en el suelo tirada porque están todos los soldados sabinos tirándole encima de manera despreciativa los escudos. ¿Qué pasó? Que es que a los sabinos, como a todos, les gustaba utilizar traidores para ganar las batallas y las guerras, pero los despreciaban profundamente. Recordad, si habéis dado algo de historia de España, que durante la conquista de la península ibérica había un general nativo, lusitano, no era un general, era como un guerrillero lusitano que se oponía fuertemente a los romanos, y los romanos no eran capaces de vencerlo, y que para vencerlo lo que hicieron fue convencer a dos hombres de Viriato, que era así como se llamaba este lusitano, para que lo traicionasen. Pues efectivamente lo traicionaron y los romanos pudieron deshacerse de Viriato. Esos traidores esperaban recibir un premio, y los romanos se negaron. ¿Por qué? Porque decían que Roma no paga traidores. Pues bueno, vemos que esto ya venía de la época de aquí más primitiva, que ya los sabinos no despreciaban, o sea, los utilizaban, pero los despreciaban profundamente y no pagaba traidores. Pues bien, desde entonces, en el monte Capitolino hay una roca enorme a la que se le llama la roca Tarpeia, y era donde se ejecutaba a los criminales en recuerdo de aquella traidora. Aquí vemos, pues eso, el dibujo de esa escena. Bien, después de la pérdida del monte Capitolino, la lucha se equilibró mucho. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, aquí vemos una imagen del momento en el que los romanos roban a las mujeres sabinas. Es un cuadro de Rubens que está en el National Gallery de Londres. Recordad, como ya os he dicho antes, que es muy importante recordar que los mitos y las leyendas griegas y romanas eran muy utilizadas en el arte. Pues eso, ¿qué ocurrió? Que la lucha se equilibró mucho. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que en todo el tiempo que había pasado, las mujeres sabinas llegaron a apreciar a sus raptores, ahora convertidos en sus esposos, y muchas habían tenido hijos con ellos. Aquí vemos otra escena, también preciosa, muy colorista, también de Rubens, del año 1616, vemos que es el barroco de la escuela flamenca, también el momento del rapto. Muy preciosista estos cuadros. Y aquí tenemos otro de Nicolas Poussin,
de 1637 del barroco francés. También el tema del rapto de las Sabinas fue muy utilizado, como muy inspirativo para los artistas en todas las épocas. Y aquí viene, por qué no decirlo, mi cuadro favorito. Habíamos dejado el relato en que las mujeres sabinas habían llegado a apreciar a sus raptores, incluso se habían convertido en los padres de sus hijos. ¿Qué pasó? Que en medio de la batalla, con las fuerzas tan igualadas, las mujeres decidieron que ni querían perder a sus padres, ni estaban dispuestas a perder a los que ahora eran sus esposos y los padres de sus hijos. De manera que se interpusieron entre ambos bandos y los obligaron a llegar a una paz negociada. Aquí vemos ese momento, esta escena es gloriosa, es un cuadro de Jacques-Louis David de 1799, un pintor neoclasicista francés, que está este cuadro en el Louvre. Pues aquí vemos en la escena de una batalla cruenta y caótica, y en el medio, entre dos feroces soldados, se alza gloriosa e iluminada y valiente una mujer que se interpone entre ambos, extendiendo sus brazos para parar el momento de la batalla. Vemos que el que está a nuestra izquierda, que es a la derecha de la mujer, es el padre. Lo deducimos porque el que está de espaldas hacia nosotros lleva un escudo con el dibujo de la loba amamantando a los niños y pone Roma, así que ese es el soldado romano. Y bueno, y está ahí, veis ahí las mujeres que están, los niños en el suelo, que son el fruto de esos amores así tan extraños y violentos. Y aquí vemos una imagen más detallada de esa figura que se levanta, ella que parece tan frágil pero a la vez tan luminosa, y esa luminosidad le da fuerza, que se interpone. Y aquí otra imagen también cercana de el soldado. Veis ahí el escudo, lo podéis ver más claramente, con la loba y los dos niños que los están amamantando, y que se lee claramente, es que se lee clarísimamente que pone Roma. Y bueno, pues así fue como por fin se formó la ciudad de Roma. Y bueno, continuaremos contando la historia de Roma con más vídeos. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Ahora al final os dejo bibliografía e información. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis, si hay alguna duda, no temáis decirlo y consultarlo. Gracias.